Si Dios no se puede ver en un microscopio ni fotografiar en un telescopio, ¿es realmente lógico y razonable demostrar que Dios existe? No vemos el viento, pero vemos cómo mueve las hojas. Con Dios pasa igual. El universo está lleno de pistas físicas que demuestran su existencia. Santo Tomás no tiene miedo de afrontar esta cuestión y la divide en 3 partes. Y responde la primera: sí, la existencia de Dios es evidente por sí misma, pero también determina que para nosotros no lo es. Ese es el problema del hombre. Inmediatamente no capta la existencia de Dios, pero Dios existe y por lo tanto requiere ser demostrada. Se pregunta si es demostrable y afirma que sí, mediante los efectos que vemos en el mundo. Esto es una demostración, se dice, a posteriori, después de lo que ya Él ha creado. Y entonces se pregunta: dame la muestra de que Dios sí existe. Y Santo Tomás propone aquí sus célebres 5 vías: la del movimiento, la causalidad eficiente, la contingencia de los seres, los grados de perfección de la realidad y el orden o ordenamiento del mundo, la finalidad. Hoy muchos creen que la fe es una creencia ciega, que choca totalmente, frontalmente con la ciencia, y que hay que apagar el intelecto para poder creer. Eso no es verdad. ¿Qué nos diría hoy Santo Tomás de Aquino? Nos diría: la fe, que es donde vienen los principios para la teología, que es una verdadera ciencia, es un regalo, pero la existencia de Dios es una conclusión totalmente lógica. Con la luz natural de tu entendimiento puedes alcanzar el conocimiento de la existencia de Dios. No necesitas ver a Dios físicamente para saber que existe. De la misma manera, podríamos poner un ejemplo así de televisión: un detective cuando ve un cuadro no necesita conocer al pintor para saber que detrás de ese cuadro hay un pintor. Cuando tú analizas la realidad, estás viendo al pintor de esa realidad, al creador de esa realidad. Y no lo necesitas ver, pero por los signos sabes que existe y que es la causa primera de esa obra. También si tú tienes una experiencia de un videojuego, por ejemplo, y tú vas haciendo ese videojuego y vas pasando etapas y vas consiguiendo trofeos y vas dando vidas, etcétera, para mantenerte en el juego, y te das cuenta que parece que el juego te va entendiendo, te va ayudando, te va como adivinando lo que vas haciendo y dices: wow, aquí hay algo. Bueno, pues es una imagen, sacando las distancias, de lo que Dios hace con el universo. Dios le pone leyes al universo, pone leyes en tu corazón también, para que todos nos llevemos y nos organicemos según lo que Dios ha programado en su creación. Y tú en esa libertad te vas dando cuenta que todo estaba ya programado y puesto para que tú fueras feliz. Pues así es el universo. Todo está hecho para que tú alcances la felicidad que anhela tu corazón. Y entonces aquí viene una grande alegría, porque todo lo que tú puedas descubrir con la ciencia y después lo enriqueces con lo que captas por la fe, por la revelación, te das cuenta que hay una armonía, aquí hay una creación, hay una belleza, etc. Oye, ¿y quién es la fuente de la belleza? Hay alguien que es infinitamente bello y que es la fuente para todo lo bello que existe. Y entonces hay una primera causa, un primer principio, y así la verdad, la bondad, el orden, todo desde la razón natural me va llevando a descubrir, y ahí está la ciencia incluida, me va descubriendo que hay un Dios creador, una causa primera. Pero bueno, después viene la fe para darme principios más sublimes, más profundos, que no contradicen la ciencia, sino que la iluminan, le dan sentido, la fortalecen para seguir investigando. Entonces la fe y la razón, la ciencia, no están peleadas. Al contrario, bien armonizadas, las personas crecen al infinito. Ustedes saben que Santo Tomás es muy profundo y hizo una pequeñita corrección a San Anselmo, que es un grande santo, un grande teólogo, un grande filósofo, un grande pensador. Pero él decía: en la cabeza, en la mente, lo más grande que podemos pensar es Dios. Y entonces, como Dios es lo más grande que puedo pensar, es lo más grande que puede existir en la realidad. Y le dice Santo Tomás: sí, pero no del todo, porque no necesariamente que yo tenga un pensamiento significa que se va a realizar en la realidad. Entonces dice: no, a Dios se le va conociendo indirectamente. Y entonces en la realidad,
cuando yo voy buscando las causas más profundas, voy llegando a la causa primera, y ese es Dios. Entonces no es que está ya el pensamiento de Dios en mi cabeza, sino que sí, estoy abierto para descubrir a Dios en mi vida, pero poco a poco, indirectamente, y ahí las ciencias vienen en el auxilio de la fe, pueden enriquecer la fe, porque voy descubriendo más cosas de la creación. O sea, es como decía el Papa Benito XVI, el Señor tiene una gramática. La ciencia descubre en la realidad, en el universo, la gramática de Dios. Entonces yo digo, oye, qué maravillosa gramática, pero yo quiero conocer al autor de esa lengua. Y el autor de la lengua es Dios. Entonces todo esto lo podríamos sintetizar en una frase. El universo no es un accidente que salió por la casualidad, sino más bien es una obra maestra que grita el nombre de su creador, que es Dios, y que a lo largo de la historia se ha querido revelar. Hoy te invito a buscar las huellas de tu creador en la creación. La belleza, el orden, la armonía, y nos damos cuenta que todo está hecho para que nosotros cumplamos una misión, para que nosotros realicemos lo más pleno que hay en nuestro interior. Y cómo no terminar con la Santísima Virgen María, precisamente la causa primera, el motor inmóvil que ha creado todo esto. Dice la Escritura, el Padre ha creado todo por el Hijo, por Él y para Él. Bueno, pues ese creador, que es la Santísima Trinidad, ha querido la segunda persona encarnarse en el seno virginal de la Virgen María. María es el trono de sabiduría que logra armonizar el conocimiento natural de la realidad, que nos lleva a la profundidad de descubrir un creador, y ahora ese verbo, ese Dios que viene a darse, a entregarse, a revelarse, para que conozcas el amor con mayúsculas. Lo experimentas aquí temporalmente, pero te espera plenamente en la vida eterna. Como decía Santa Isabel de la Trinidad, ya puedo experimentar en esta tierra el cielo. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros.